Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. En esta oportunidad vamos a hablar del más reciente lanzamiento de la banda inglesa de metal progresivo Haken, Virus, publicado el pasado viernes 24 de julio a través del sello Inside Out Music. El disco consta de 11 canciones o 7 porque una de ellas es una canción dividida en 5 partes y tiene una duración de 51 minutos y es ya el sexto álbum de esta banda. Bueno, pues por fin tenemos entre manos el nuevo disco de Haken, y digo por fin porque el disco tuvo varias fechas de publicación, lo fueron dilatando, creo que unas 5 veces, una cosa bárbara. Entendible desde el punto de vista de la coyuntura actual, teniendo en cuenta que muchas bandas han movido las fechas precisamente por eso. Yo creo que infructuosamente, porque igual no hemos salido del hueco en el que estamos. Pero extraño por el hecho de que se haya dilatado tanto. De verdad, cada vez que se acercaba la fecha de publicación la movían 1 o 2 semanas. Cuando se acercaba la siguiente la volvían a mover y así sucesivamente hasta que por fin tenemos entre manos este disco de Haken, del que por cierto tenía una alta expectativa, porque gracias a este largo lapso de tiempo en el que se tardó en salir el disco, pues tuve la oportunidad de adentrarme y familiarizarme un poco más con su discografía, porque no era una banda con la que estuviera muy familiarizado, más allá de que conocía bien el nombre y más allá de que en el 2013 con su tercer álbum de estudio The Mountain, con el cual ganaron mucho reconocimiento dentro de la escena prog moderna, en su momento sí lo escuché, pero me pasó un poco desapercibido, y los posteriores lanzamientos también. De hecho, en este tiempo adentrándome en los sonidos de la banda, escuchando lo más que puedo su discografía, me llevé una grata impresión por todos sus trabajos, porque todo me parece que está en un alto nivel, pero especialmente por su cuarto álbum de estudio, Affinity, el cual ya reseñé en el canal, y que me pareció un disco extraordinario, y que aunque pues falta tiempo para lograrlo digerir todo lo que se puede, me parece uno de los discos más destacables de la escena prog moderna. Pero en general lo que ha hecho la banda me ha parecido muy interesante. Llega entonces Virus, precedido hace 2 años por su disco anterior Vector, discos según ellos mismos hermanos, o discos digamos semejantes. Y yo creo que más que todo, no solo porque hay como una línea temática que se continúa, cosa de la cual yo no era consciente hasta ver que se venía este disco, pero sobre todo porque tienen un sonido más o menos semejante, digamos, ¿no? Este disco Virus en cierta medida es una continuación de Vector, en la medida en la que mantiene el lado progresivo más frontal de la banda. Digamos que sus 2 primeros discos tenían todavía una herencia muy clara de Dream Theater. A partir de The Mountain, resumiendo mucho, adquirieron una personalidad propia, un sello de identidad. Con Affinity, a mi parecer, lograron el disco más extraordinario, porque es un disco muy ecléctico, tiene guiños y como muchas pinceladas a música ochentera, cosa que a mí me encanta siempre que lo hacen. Y con Vector como que retomaron el lado más frontal y lo hicieron un disco más directo, un tanto más técnico, más orientado a los riffs. Y yo creo que Virus acá continúa con ese legado que dejó Vector hace un par de años. Virus arranca con 2 canciones mínimo que son muy frontales, muy directas y muy orientadas al ataque de los riffs. Digamos que esos fragmentos derivativos, esos pasajes medio experimentales y ambientales, aunque en este disco están en menor medida, y en las 2 primeras canciones vemos el lado más directo y agresivo de la banda. Incluso los riffs de la primera canción, Prosthetic, tienen una herencia de thrash. De hecho, el inicio de la canción me recuerda a cierta canción de uno de los discos modernos de la banda alemana de thrash, Tankard, con riffs muy poderosos, con una producción mucho más cremosa que pues lo aleja de la crudeza directa y el sonido garajero típico de thrash, pero en la construcción de los riffs se acercan a ello. Invasion, por su parte, la segunda canción, tiene también esa frontalidad, como les digo, pero está más contenida rítmicamente y emplea mucho más las armonías vocales, algo que también ha sido un sello característico de esta banda, cómo va armonizando, no varios vocalistas en forma de coro, sino que yo creo que es casi siempre la misma voz de este personaje cuyo nombre se me escapa ahora. Muy buen vocalista, pero como ese juego de alargar las vocales y de armonizarlas en la medida en la que las doblas, me parece que es uno de los sellos característicos de esta banda, y que aquí están
muy presentes. Invasion tiene una construcción fenomenal. Aquí de verdad en esta canción se siente que es una sola pieza que se va transformando a sí misma, pero conservando cierta unidad, y la forma en la que va progresando, increciendo y va llegando a clímax a través de su misma construcción me parece fenomenal. Es sin duda creo que mi canción favorita del disco, precisamente porque tiene el lado costado agresivo, pero al mismo tiempo es lo suficientemente contenida para que no sea pura frontalidad y ya, sino que tiene esa progresión que me parece tan destacable en esta canción en particular, y lo que generalmente me parece destacable de esta banda en su carrera. La siguiente canción, Carousel, es la típica canción larga, digamos, digo típica porque en todos los discos Haken siempre se tira una canción de mínimo 10 minutos, al menos en los últimos 3, y es muy buena, pero aquí es donde empiezan, voy a decir, no mis quejas respecto del disco, porque en sentido estricto este disco no tiene ninguna falla, y como les digo, en general creo que la carrera de Haken no tiene ninguna falla fundamental, pero con esta canción sobre todo me doy cuenta de algo que me pasó al escuchar el disco, y es que no me generó el mismo impacto. Por ejemplo, esta canción Carousel, siendo tan larga y siendo buena, hasta digamos no tendría ninguna queja en específico o muy concreta sobre esta canción, pero no me impactó tanto como las canciones largas de sus dos anteriores discos. Al menos yo recuerdo Architect, de la canción del disco Affinity, me parece que esa canción tuvo un impacto fenomenal en lo que respecta a mi escucha novata de la banda, y esta no me generó el mismo, y es una sensación general que tuve al escuchar el álbum completo, pero ahorita entro un poco más en detalles, porque obviamente me tuve que preguntar por qué sucedió tal cosa. La siguiente canción, que es la previa a ese fragmento largo de una sola canción dividida en 5 partes, que es Messiah Complex, la previa de Strain, también me parece muy destacable. Perdón, The Strain no es la previa es Canary Yellow, sino que The Strain y Canary Yellow son también dos canciones que se conectan, porque el final de The Strain sirve como introducción a Canary. The Strain es mucho más paciente que las anteriores, incluso más que Invasion. Me gusta ese inicio yaceado y el hecho de que termina, como les digo, como introducción a Canary Yellow, la cual tiene un inicio bajo la misma premisa, se desarrolla bajo la misma premisa de The Strain, con guitarras delicadas y vocalizaciones que embellecen por doquier la canción. Y también me gusta de Canary Yellow, que en ella hacia el final tiene llega una especie de clímax, pero no un clímax orientado a la exhibición o a la frontalidad, por ejemplo las dos primeras canciones, sino como una suerte de clímax épico y expansivo, con acordes abiertos y melodías vocales largas y amplias. Luego entramos, después de Canary Yellow, a Messiah Complex, que es, como les digo, una canción dividida en 5 partes. La primera parte, digamos, constituye una anticipación, pero ninguna de esas partes se siente ni la primera se siente como introducción, ni las demás se sienten como interludios. De verdad es una sola canción que en su totalidad son 17 minutos. Pasa que la dividieron, o sea que yo la pienso siempre como una canción. Después de esa primera parte que construye anticipación, pero no es un intro, es una canción por sí misma, entra un despliegue un despliegue técnico muy diverso y variopinto. Posiblemente estos son los fragmentos más técnicos de la carrera de Haken, los que se presentan sobre todo a partir de la segunda parte de esta canción. Y la muestra de ello, por ejemplo, lo podemos ver, un ejemplo muy claro de esos fragmentos en la segunda parte, de la canción, o en la segunda mitad de la tercera parte, donde nos encontramos blast beats, tremolo picking. Es más, es un fragmento tan pesado que si le ensuciáramos un poco más la producción, pues es un fragmento de death metal básicamente. Tenemos el tremolo es un tremolo picking, pero no tan agudo, sino más rifeado, no tan agudo como el black metal y el blast beat. Y además tenemos en la cuarta parte un pequeño solo de saxofón, pero un solo así esquizofrénico, un saxofón muy loco, muy bizarro, que me recuerda a lo que ha hecho, por ejemplo, en uno de los últimos par de discos la banda Napalm Death, que también ha metido saxofones ahí violentos.
no como por ejemplo lo hizo esta banda Rivers of Nihil, Rivers of Nihil, en su último disco, una banda de death metal progresivo que también le metió saxofón, pero para embellecer la canción. Este fragmento de este saxofón es para alocarla, no para embellecerla. Y al final, después tienen la última canción, que ya es un fragmento corto de 2 minutos, que sí se siente de verdad como un outro que cierra la canción de manera muy suave, el disco de manera muy suave. Y terminaron haciendo un disco que es, como les digo, más frontal que sus predecesores, de pronto más relacionado con Vector. Es más directo, sin duda creo que es más técnico, especialmente por esas partes que rescataba de la canción Messiah Complex, pero no tuvo el mismo impacto para mí. Yo creo que fundamentalmente, teniendo en cuenta que mi disco favorito es de la banda es Affinity, yo creo que no tuvo el mismo impacto porque es un poco menos derivativo al ser más directo y tiene menos arreglos compositivos, menos expansión sonora. Affinity tenía pasajes electrónicos, los pasajes de jazz, esos sonidos, esos pequeños guiños ochenteros, etcétera, 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 que le daban una riqueza que a mi parecer era más disfrutable, sobre todo teniendo en cuenta que bandas de progresivo con un sonido muy orientado a los riffs, muy directas, pues ya tenemos por montones, o bueno, no sé si por montones, pero sí he escuchado varias de ellas. Entonces lo que me gustaba de Haken en ese disco es que tomaba una identidad propia al enriquecer su composición con diversos elementos, con una multiplicidad de influencias. Este disco no es para nada malo, insisto en que toda la carrera de Haken me ha parecido muy pareja, en un alto nivel, pero en lo que respecta a mi gusto personal, prefiero el Haken de The Mountain o de Affinity al Haken de Vector y de Virus. Es más, incluso Vector me gustó un poco más, porque en el momento en el que salió Vector, a pesar de que pues la discografía la estuve escuchando pues recientemente, pero cronológicamente cuando salió Vector pues era más diferente, era un disco que mostraba una mayor individualidad al separarse un poquito de lo que habían hecho en sus discos predecesores. Ya con Virus, al ser una continuación de Vector, pues ya no tiene la misma sorpresa, este tipo de progresivo que están presentando acá. Igual, si son fans de Haken, si son fans del progresivo, no van a perder el tiempo escuchando este disco. Un disco que en conclusión le daría un 8 de calificación. Buen disco, muy buen disco, pero no estoy seguro que vaya a volver a él tanto como voy a volver a The Mountain, o sobre todo a Affinity, del cual, por cierto, si no lo he dicho, pues hablé en el canal. Esto es todo por hoy. Esto es Virus de Haken, un título muy apropiado, por cierto. Gracias por ver el video, denle like si les gustó, comenten, suscríbanse, activen la campanita, revisen el contenido del canal, a lo mejor hay cosas que les pueden interesar y nos vemos la próxima. Hasta luego.